Volvemos al piso de los Rossi y les contamos que en la tanda aprovechamos para sacar fotos que vamos a estar compartiendo en las redes sociales. En cualquier momento sacamos revista Caras, los Rossi, con un book de fotos. Multimedios. Multimedios. Son las 9:06, estábamos hablando de política, de lo que había pasado en la elección, pero hay hechos políticos también en nuestro país que nos atañen, que tiñeron la semana previa a la campaña de negro, que fue el hecho de que encontraron un cuerpo en Chubut y que se supo después, fue identificado por la familia que es el cuerpo de Santiago Maldonado. Se suspendieron a partir del miércoles a la mañana prácticamente todos los actos de campaña y así terminó la campaña electoral. Votamos. Hoy el tema sigue estando en los medios, no tanta presencia, y hay que ver cómo se sigue con el tema de la autopsia para saber qué pasó con Santiago Maldonado. Antes preguntábamos dónde está Santiago, ahora hay que preguntar dónde está la justicia, quizás. Preguntábamos dónde está Santiago Maldonado y tuvimos la peor respuesta: está muerto. Tal cual. Digamos, entonces la pregunta ahora es que queremos saber la verdad y queremos justicia. Y que si Santiago fue asesinado, queremos saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales de derecho. Esto es así de sencillo, pero así también de contundente, ¿no? Entonces me parece que esto hay que analizarlo, porque lo que está claro, lo que a mi criterio está claro, es que a Santiago lo reprimió la Gendarmería y que llegó a ese lugar porque lo reprimió la Gendarmería, no porque quiso ir a bañarse, ¿no? Igualmente el ministro Garabano salió a decir que no tenía heridas y que eso desmentía prácticamente cualquier tipo de tortura, retención, digamos, violencia. Claro, que aparte es sobre una autopsia que no estaba terminada, es decir, que no, que es imposible. Digo, la frivolidad del gobierno de asegurar algo, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso estaba condicionado porque estábamos por las elecciones, ¿no? Sí, de hecho, yo no conozco, pero me parece que lo que intenta la familia Maldonado es claramente cuando sale a decir antes del ADN, ¿no? Santiago, porque lo reconocimos y demás, es tratar de controlar parte de la comunicación alrededor del caso, digamos, ¿no? Porque si no era todo muy muy complejo, ¿no? Muy complejo. La familia estuvo 7 horas con el cuerpo. Lo cierto es que lo que hay que decir es que sucedió lo de Santiago Maldonado. Tuvimos 40 días en donde el gobierno lo que intentó hacer fue no encontrarlo a Santiago Maldonado, sino tratar de deslindar las responsabilidades que pudiesen existir sobre Gendarmería. La ministra estuvo preocupada en eso y ocupada en eso, y no en imponer la búsqueda sobre Santiago, ¿no? Y el gobierno cambia de actitud cuando el presidente Macri recibe una encuesta que le dice que la sociedad argentina está preocupada por Santiago Maldonado. Entonces me parece que allí es donde muestra claramente el gobierno dónde está parado desde el punto de vista ideológico y qué es lo que piensa de este tipo de circunstancias. Ahora, si se llega a comprobar que Santiago fue inducido a llegar a ese lugar o lo que sea, bueno, es una desaparición forzada seguida de muerte. Entonces, desaparición forzada sigue siendo, porque estuvo 2 meses sin saberse. 78 días. 78 días. Y aparte, por lo que decías al principio, acá hay algo elemental, no tenemos que olvidarnos, que es la Gendarmería que salió a perseguir y a reprimir una manifestación de 8 tipos, que estaban cortando una ruta. Ya desde el arranque, digamos, es terrible lo que sucede. Y con respecto a lo de las encuestas, como la misma encuesta que salió en Capital Federal, cuando Lilita Carrió dijo todas las barbaridades que dijo, y salió el call center a hacer un montón a recabar información con respecto a cómo le había caído la opinión, y la terminan mandando a pedir perdón. Un perdón que ni siquiera va directamente a la familia, un perdón que dice: si llegué a molestar o herir a alguien, o sea... Y además ella nos perdonó a nosotros. Después ella nos perdona a nosotros por haberla criticado. Exacto. Yo creo que esto esto habla de la perversidad de este personaje. Es un personaje siniestro de la vida política argentina, Carrió. Cuando me parece que también se escapa algo y que se tendría que poder analizar o hacer algo desde la justicia, cuando ella desde la nada dice que ella tiene información que los otros no tienen. Pero ¿no? todo eso la protegen, a ella la protegen los fueros.
¿Me entendés? Fue a Rosario y dijo que yo tenía campos en el norte de Santa Fe. No los tengo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Le hablé a un abogado que no, tiene fuero? Es así de simple, ¿viste? Está bueno para explicar que los fueros, digo, los no son solamente un problema de debido, ¿no? Claro. Digo, Entonces yo te puedo decir cualquier cosa, de que tenés no sé, ¿viste? Que te enriqueciste, que no tengo denuncia, no tengo nada, pero vos agarrás y decís, che, vamos a meterle una demanda a esta señora porque está mintiendo, difamando, porque nunca sí. tuve un campo, porque no tengo plata para comprarme un campo, porque no lo tuvo nunca ni nadie de nuestra familia. ¿Y qué hace? Tenerlo fuera. Bueno, así también como le jugaron en su momento al padre de Filmus, ¿no? Con la campaña que le había hecho. Bueno, esa fue una campaña sucia. Carrió lo que hizo Sí. ayer en Santa Fe fue ir a descalificarme a mí, tanto en Rosario como en Reconquista, que fue los dos lugares donde fue. Sí, una impunidad que por otro lado también, volvemos siempre al mismo punto de partida, que es el tema de los medios de comunicación, con Clarín a la cabeza, que desde todo momento trató de instalar noticias distintas con respecto a lo que había sucedido con Santiago Maldonado. Ahora, bueno, siguen insistiendo con este testigo que hasta el fondo, digamos, nadie tiene en claro quién es el testigo cómo se da vuelta, si se da vuelta, digamos que tiene que ver con el tema de los mapuches, que ahora, por ejemplo, uno de los titulares que había lanzado era que asustado el testigo que dijo dónde estaba Santiago Maldonado se escondió en las montañas. O sea, claro, te tiran un título de esto y vos decís, pero digo, yo desde el lugar en el que lo pienso, digo, sí. ¿de quién se asustó? Evidentemente el tipo también puede llegar a estar asustado por gendarmería, digo, está en aquel lugar como bastante solo y justamente no apoyado, digamos, en estos momentos por no tiene un cerco que lo pueda proteger a él, al contrario. No, la verdad que mucha incertidumbre. Yo expresaba, ¿no?, el miedo y la angustia que es vivir en esto, porque también para uno que milita, que sale a la calle, que lleva a los compañeros a la calle, etcétera, no saber qué pasa en las manifestaciones es angustiante, ¿no? Y toda esta convocatoria, no convocatoria de manifestaciones, bueno, nada, solamente repetir acá que nos movilicemos cuando la familia y los organismos de derechos humanos llamen a la movilización, que estemos presentes pidiendo justicia por Santiago Maldonado, pero que seamos también cuidadosos y cautelosos en cómo hacerlo. Y por todos los militantes también que bajan al territorio, ¿no? Que están en el territorio, que día a día ponen el cuerpo ahí, que hay que estar más cuidadosos que nunca, Sí. porque uno no sabe lo que puede pasar. Y cómo puede pasar y las cosas que pueden... Digo, estamos hablando de verdad de gente que está detrás, en las sombras, Sí. metiéndonos miedo. Vamos al caso, que ya lo comenté en un programa anterior, el tema de una amiga mía directa que por postear 2 tweets le hicieron una causa que la tiene el juez Lijo por amenazas al presidente, donde tienen en la causa fotos de ella entrando y saliendo del departamento, tienen tienen el número de documento de cada uno de los habitantes del edificio. Digo, o sea, y estamos hablando de una ciudadana normal, es una antropóloga, un caso que salió en bastantes medios y sin embargo, bueno, digamos, creo que nos tienen un poco, nos van llevando por ese lado, ¿no? Vamos. Y hay que tener cuidado con eso. En Paraguay hay ahora un proyecto de ley que plantea que cualquier persona que haga un comentario político en redes sociales, el político en cuestión tiene derecho a pedir que eso se retire y la persona, para poder sostenerlo, para que eso no sea retirado, tiene que hacer público su nombre completo y su DNI, digamos. Y esto pasa acá al lado, digamos, y las ideas se fluyen, no va a faltar mucho para que algún iluminado en el Congreso o en el Senado se le ocurra proponer eso y el chivo va a tener que pararlo, digamos, de alguna manera. Es que eso es la única salvación que tenemos en este momento, por lo menos para velar por nuestros Cristina derechos. en el Senado. Bueno, Está Cristina en el Senado. estamos cubiertos entonces. No, pero es verdad que hay que cubrirlo, y en ese sentido también sería interesante plantear paraguas de protección a libertades personales Sí. en el Mercosur también, ¿no? Pero y también el ataque es brutal. El otro día leía que a Cels, a la abogada de Maldonado, se le decía que era de Cels y que no era de la familia Maldonado, y que aparte Cels es una organización K, digamos, que no es K, y aparte que si fuese, digamos, ¿no? Digamos, ya... No, es que No si sé. sos K no podés hablar en este Pero país. cuando- Pero atacar al CELS, que Lo es vinculan- la ONG más importante del mundo en materia de derechos humanos, ya es un nivel de...
hacían un parentesco también con Camilo Bacanarbaja, con la familia Bacanarbaja. Tuvo que salir el mismo Camilo a desmentir que y la parte de la misma Pobre, familia. porque fue a visitar los sandinistas, le dijeron que era revolucionario del RAM prácticamente. Por otro Le lado, mandamos un saludo desde acá, Camilo. Sí, totalmente, es un capo. Pero por otro lado también el tema de que la familia, lo bien que se mantuvo a la hora de informar, Sí, la tranquilidad que tiene, digamos, para mí es como que en este caso es realmente lo que se merece, digamos, todo el respeto, porque ellos lo muestran y lo dan para con los demás. Yo creo que es momento de, como decía el Chivo hace un rato, nos van a querer instalar que se ahogó, que se estaba jugando por ahí y se tropezó con una piedra, lo que sea. Si Gendarmería no hubiese reprimido, eso no hubiese pasado. El Estado es responsable por eso. Sí. Fueron a reprimir una movilización. No, y por no haberlo buscado durante 80 días. Bueno, pero es que lo que te van a decir es que lo buscaron, más allá de que después tenemos que le pusieron un obstáculo a la Corte o a la Comisión para que no nos mande la gente. Digo, hay un montón de cosas que se dieron después. Pero con el cinismo con el que se manejan los medios de comunicación y los que se manejan los poderosos, entender y decirle a cada ciudadano que el Estado es responsable, porque eso no hubiese sucedido si la Gendarmería no hubiese estado ahí, si no hubiese salido a matar a los indios, como ellos mismos dicen, porque están los videos aparte. Esos videos en los que dice pegale a uno allá, es como terrible. Terrible. Los audios que se escucharon pero después. Eso digamos, claramente, todo lo que ha sucedido es parte de una decisión política. Lo que cambió acá es el paradigma que tienen las fuerzas de seguridad. ¿Por qué estas fuerzas de seguridad, como la Gendarmería, que era una fuerza de seguridad apreciada durante nuestra gestión como gobierno, ahora es la fuerza de seguridad temida? Entonces lo que sucedió es el cambio de paradigma. Nosotros cuando gobernábamos lo que tratábamos de hacer era negociar el conflicto social, gestionarlo al conflicto social. Y en todo caso, el rol de la fuerza de seguridad era tratar de que ese conflicto social no se desmadre. Era ponerle límites, encorsetarlo si se quiere. La fuerza de seguridad desde que asumió Macri con Bullrich, lo que han decidido es que el conflicto social se reprime. Reprimieron acá enfrente a los docentes, reprimieron a los trabajadores de PepsiCo, a los trabajadores de Cresta Roja apenas asumió el gobierno, y fueron a reprimir. Cuando vos reprimís, cuando vos tomás la decisión de reprimir, y te puede pasar lo que muchos pensamos que pasó con Santiago Maldonado, porque la realidad es esa. Digamos, vos tenés una fuerza de 50.000, 70.000 hombres, le decidís reprimir. Entonces, ¿dónde está el límite después? ¿Y quién es responsable, no? No, bueno, la responsabilidad es política, claro, sin ninguna duda. Exacto. Después la van a querer deslindar siempre lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en este tipo de cuestiones, pero cuando vos decís muy simple, digamos, no reprimas y no reprimís. Y entonces no vas con bastones, con armas largas ante una movilización. Acá te paran con armas largas en una cabina de peaje. Sí. Bueno, de hecho en los micros se está subiendo Gendarmería, cosa que antes no sucedía. Bueno, nos pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres, que muchos de los micros que iban eran parados en Entre Ríos y en Corrientes, y preguntaban quiénes eran y dónde íbamos, etcétera. Bueno, digo, transitando el territorio nacional, todo que te pidan identificación. Mirá, el otro día en Rosario ingresó la Gendarmería al centro Alcur, a la Siberia, ¿no? Que es el centro universitario de Rosario, donde funcionan varias facultades. Entró sin autorización, violando la autonomía universitaria, sin autorización del rector, sin autorización sin una orden de allanamiento, sin nada. El otro día yo estuve en la universidad porque era uno de los debates en el marco de la campaña, y un chico que después se quedó charlando conmigo, un chico estudiante universitario, 20 años, 19, 20 años, me dijo, y charlaban porque a ese lugar había ido yo a estudiar cuando estudiaba ingeniería, y me acuerdo que por donde ingresó a la Gendarmería, en ese momento durante la dictadura había una barrera y vos tenías que presentar el documento o la libreta universitaria para poder ingresar, digamos, ¿no? Y hablábamos de toda la política de miedo que se había generado durante la dictadura. Entonces el chico me dice, mi mamá, me dice, apenas se enteró de lo que había sucedido, que Gendarmería había ingresado al predio del CUR, me llamó por teléfono para decirme, tené cuidado, no te metas, no te involucres. Entonces generan eso, me hizo acordar a mi mamá cuando yo me vine de ver a estudiar a Rosario, me dijo, no te vayas a meter en política. Pero genera... Y acá estamos. ¿no? Pero generan esas cosas, generan el miedo. No, bueno, y el mensaje de no lleven a los chicos a las manifestaciones. Bueno, esto está claro. Marchas por derechos humanos, 24 de marzo, marchas de organismos de derechos humanos, no podemos llevar a los chicos.
Sí, bueno, el tema del no te metas está instalado, y por otro lado las cosas que suceden en las manifestaciones, que vuelvo a insistir, como sucedía en España, que lo hemos vivido, digamos, a partir del PP también, el tema de que cuando se revientan las manifestaciones, a la hora que empieza el noticiero principal, por ejemplo, acá en Argentina a las 8 de la noche, es cuando empiezan a haber, digamos, los grandes conflictos en las manifestaciones, que aparece alguien a reventar las manifestaciones. ¿Cómo utilizan los medios de comunicación para ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, digamos, es la cultura del no te metas, que parece que... Cosas que tenemos que ir cambiando. También la semana pasada, justo antes de las elecciones, se intentó lastimar Shakira, una de las compañeras que está detenida junto a Milagro Sala. Milagro también. Es una situación dramática del hecho de que ni siquiera se respeta la decisión de la Corte Interamericana de mantenerle la prisión domiciliaria. Así que eso es otro tema que también de alguna manera va a tener que ser abordado, porque presos políticos, un caso de desaparición forzada, el gobierno de Macri, más allá de reivindicar su gestión en las urnas, la verdad es que acumula marcas negras en su gestión. Bueno, sin duda que todo parte de una misma política, ¿no? Yo digo con claridad, digamos, ¿no? Me parece que todas estas cosas que pasan alrededor de las libertades individuales se van a seguir profundizando en la medida que el gobierno profundice su política económica. Uh-huh. Porque lo que termina haciendo es generando menor movilización social. Lo que a la derecha le conviene no es un pueblo en la calle, no es un pueblo movilizado, sino que a la derecha le conviene es... Cualquier instrumento de organización colectiva es repudiado en el fondo por la derecha. La derecha no admite lo colectivo, lo que la derecha habla es de los individuos. Así que bueno, entonces de lo individual. Entonces me parece que allí es donde va a haber que prestarle muchísima atención para ver cómo sigue todo esto, ¿no? Y para pasar cosas que en otro programa ya podremos ahondar más, pero no solo la reforma laboral en Brasil, sino también la reforma de el código de los campesinos, de los trabajadores agrícolas, que prácticamente retrocede a nivel de esclavitud. Acá lo teníamos al Momo Venegas, tampoco es que era todo color de rosas, pero convengamos que Brasil fue el último país de Latinoamérica en abolir la esclavitud y retrocede hasta prácticamente ese momento la reforma en la cual, si un peón en el campo le debe algo al dueño del terreno, no puede irse y puede prácticamente decidir sobre la vida del dueño del latifundio, del campo, de lo que sea. Así que ese es un tema que es de mucha gravedad que nos gustaría abordar en este programa, porque no es solamente la flexibilización de los sindicatos y como a algunos no les gustaban los gordos sindicalistas, en realidad más o menos todos podemos seguir trabajando, sino es que van a atacar al porcentaje de asalariados registrados formales que existen todavía en nuestro país, por suerte, pero también a aquellos que ni siquiera tienen un sindicato que los defienda. Y con respecto a lo que decía, lo del tema del sindicato y de las reformas laborales, que no nos vaya a pasar como pasó en España, ¿no? Que los dos sindicatos mayoritarios hicieron oídos sordos ya a 4 reformas laborales que tiene metida el PP. Vamos a ver cómo activan los sindicatos. El otro día me contaba Carlos Tomada que había estado en España y que el 90% de los puestos de trabajo generados posteriormente a la reforma laboral son temporarios. De 3 meses, la mayoría. Uh-huh. Son contratos de 3 meses a renovar. Y hay contratos hasta de 3 días. Sí, lo hay. Hay contratos por horas. Entonces lo que tenés es volver al sistema del jornalero. Claro. El changarín el del puerto. El monotributista acá no está tan lejos. Que se iba todos los días a la mañana, a las 5 de la mañana, hace 50 años atrás, se paraba en el puerto, si hay carga para cargar, trabajaba 10, 12 horas por día, olvídate de aguinaldo, vacaciones pagas, horas extras. Y en España se suma la gestión de los flujos inmigratorios en función de esa lógica, del jornal. Hay permisos de trabajo para que los inmigrantes de África vayan al sur de Europa a trabajar los 3 meses de verano y después vuelvan a sus países, y ni siquiera se asume el costo social de poder brindarles servicios públicos durante el resto del año. Los echan después de los 3 meses de trabajo. No, y que aparte de todo esto ni siquiera revierte en ninguna manera de manera positiva en la economía a nivel macro, ni el corto, el mediano, el largo plazo, digamos. Es
una pérdida de capacidad de los mercados internos, la gente puede consumir menos, se produce menos, digamos. No ha funcionado en ningún lado las recetas de ajuste. Mira, quiero hacer un comentario de una amiga que nos está escuchando desde Entre Ríos, que dice, un caso insólito, dice: ayer fui a la panadería a la vuelta de mi casa, pagué con 500 pesos y me piden los datos. Le digo, ¿para qué los datos? Y la empleada le dice, por las dudas que sean falsos. ¿Cómo llegamos a este punto de la sociedad? Eso es cierto, bueno. No puedo creer, ya estamos todos locos. Cuando hablamos de datos, ¿no? Cuando estamos todos locos. Bueno, hablando de la reforma, más peronismo, por favor. Necesitamos la unidad de peronismo. Bueno, es que cuando vos, papá, hablabas de la unidad de la oposición, de generar esa oposición, también es interesante pensar cómo va a quedar la unidad del sindicalismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vimos la unificación de las dos CTA, bueno, o el camino de esa unificación, qué va a pasar con la CGT, qué rol va a cumplir ahí la corriente federal. Hay grandes incógnitas también. Yo me imagino un escenario donde hay que tratar de confluir con todos aquellos que se plantean construir una alternativa al neoliberalismo imperante, a este modelo de ajuste, Y en eso hay que tener miradas flexibles, digamos. A mí no me preocupa que un gobernador tenga buena relación con el presidente. El problema es si ese gobernador, ¿dónde tiene su punto de acumulación política? Exacto. Si lo tiene su punto de acumulación política en la oposición o si lo tiene en el oficialismo o en el paraoficialismo. Entonces, de esto se trata. Entonces, yo entiendo que... ¿Lustó? ¿Qué hacemos con Lustó? Bueno, pero... habrá que ver qué es lo que quiere él, digamos, ¿no? ¿Dónde va a seguir? Bueno, le preguntamos acá. No hay que ubicar a nadie donde no quiera estar ubicado. Muy bien. Lo que yo creo que lo que hay que visualizar es eso. Hay roles distintos. Sí. Alguien que tiene que gobernar una provincia, el rol mío, que no tengo responsabilidades institucionales de gestión, salvo la de ser diputado nacional a partir del 10 de diciembre. Pero lo que me parece que lo que hay que buscar es claramente el camino que nos permita tener un escenario de amplitud opositora, digamos, ¿no? Y si me dicen, bueno, ¿cuál es el nivel de consenso? El nivel de consenso es que no gane Macri en el 2019. Total. Sí. Digamos, ¿no? ¿Es muy bajo? Sí, es muy bajo. Que acumulemos ahí. Después veamos, porque lo cierto es que para el pueblo argentino, 6 años más de gobierno, ya hay 2 seguros, 4 años más de gobierno del presidente Macri, va a ser doloroso para el conjunto del pueblo argentino por las reformas que dice que van a aplicar, que están todas en contra de la gente. Porque el problema principal que tiene Macri es que cree que el problema de los argentinos es que es el salario de los argentinos. Claro. Y que el salario de los argentinos está alto. Entonces lo que tiene que hacer es bajar el salario y eso va a generar mayor empobrecimiento, menos clase media, menos consumo, menos mercado interno. El problema es que los peronistas, básicamente, porque los peronistas no creen que el salario es el problema de los trabajadores, por el contrario. Él lo decía, el salario es un costo más. Bueno, lo ha dicho siempre, pero esto es lo que buscan. Buscan un modelo asentado en la producción primaria y en determinados sectores industriales cuya rentabilidad esté dada por la baja del costo salarial. Muy claro. Vamos con la encuesta y hacemos el pase con Maxi Lecky, que está acá, al lado mío. Perfecto. Los datos de la encuesta. La encuesta era: ¿qué explicación encontrás a los resultados de este domingo? Con el 49%, el cerco mediático es la explicación que le encuentran nuestros oyentes. El 21% dice que hay una deficiente oposición. El 19% que se vive mejor. Y el 11% que hay que darles tiempo. Esos son los resultados. Así estamos. Así estamos. Delphi, ¿qué pensás vos? ¿Qué pasó el domingo? Yo coincido con que hay una deficiente oposición. Creo que sería muy fácil alegar o decir que todo fue el cerco mediático. Creo que como intento de dirigente que soy, creo que hay que hacerse cargo en que nos falta trabajo en ser oposición. Creo que todavía estuvimos pasando 2 años en donde los compañeros y compañeras hacían aportes como si estuviésemos en el gobierno y no supimos aprovechar la posición del bloque en el Congreso con conexión en la calle, estar en la calle y en las instituciones y poder dar lo máximo de nosotros, digo.
¿No piensan que también el gobierno fue muy inteligente en estos 2 años, como fue también en el gobierno de la ciudad en su momento, en hacer obras que se veían? O sea, tal vez maquillaje, como se decía en su momento en la ciudad de Buenos Aires, pero que también esto ahora se trasladó a varios sectores del conurbano. Después, bueno, hay que ver cómo se paga, cómo la financia, cómo está tomando crédito y quién la va a pagar, pero a lo mejor la gente en el conurbano está viendo eso. También hay una realidad, muchas de las obras que dicen que están haciendo en realidad no se están haciendo. A eso también hay que prestarle mucha atención. Pero es verdad que en la ciudad de Buenos Aires el la proceso ciudad sí, de hablo de la urbanización de barrios se hace. Que uno pueda decir que se hace mal, con menos participación, que nos gustaría que haya más redistribución de la riqueza, que la desigualdad aumenta y que la mortalidad infantil es un dato impresionante y que nos da mucha tristeza en la ciudad de Buenos Aires, también es verdad, pero obras se hacen. En la ciudad sí, en la provincia me quedan mis dudas. En la provincia me quedan mis dudas. Igualmente en Santa Fe no gobiernan. Digo, tampoco tienen obras de infraestructura en la provincia. No, yo creo, vuelvo a decir, creo que es un problema de expectativas. Yo creo que el mayor motivo del voto a Cambiemos es la gente reconoce que las cosas no están bien, no le gusta que le aumenten la nafta, que le aumenten la luz, que le aumenten el gas, que faltan cosas, pero que creen que esos problemas los va a resolver el gobierno. No se los imputan a ellos, son problemas o heredados de la gestión anterior, o que indefectiblemente teníamos que ir a un sinceramiento de las tarifas y demás, pero cree que el gobierno va a ser el que te lo resuelva. Lo único que digo con el tema de la deuda no la pagan nuestros hijos ni nuestros nietos, digamos, no la pagamos nosotros. Digamos, ¿no? Esto es así, porque cuando vos ves el presupuesto de la nación, ves cuánto baja el porcentaje de servicios económicos, que es donde te figuran los subsidios, y cuánto aumenta el porcentaje de servicios financieros. Lo que te sacan a vos para que vos pagues más la luz, pagues más el gas, es lo que utilizan ellos para pagar la deuda. Agustín, me gustaría preguntarte, ya que lo tengo, aprovecho. ¿Qué va a pasar con los gobernadores? Y fundamentalmente, vos sos el gran referente opositor ahora en Santa Fe. Se está hablando de una reforma importante que se va a necesitar el apoyo de los gobernadores para los recursos. ¿Qué le dirías al gobernador de Santa Fe y cómo pararse frente al gobierno nacional que seguramente va a querer dinero para Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias? Que defienda la provincia. La verdad que lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobernador de la provincia de Santa Fe, es defender a la provincia de Santa Fe. Ya lo primero que hizo el presidente Macri apenas asumió fue aumentarle la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es cierto que no se la sacó a las provincias, lo sacó de renta de rentas generales del presupuesto, pero esa plata que va exclusivamente a la provincia de Buenos Aires deja de ser redistribuida en obras y demás para el resto de las provincias de Argentina. Entonces, si ahora encima te saca para la provincia de Buenos Aires en detrimento de las provincias, bueno, yo supongo que el gobernador de nuestra provincia va a defender la provincia de Santa Fe, digamos, ¿no? Que se pare de frente. Gracias por estos minutos. No, gracias, Maxi, te dejamos, porque ya te comimos casi 5 minutos del programa del arranque, que arranca el arranque ahora, 8:30 acá por Radio Sónica. Nos vemos nosotros el martes próximo, 8:30, ahora que el chico va a estar en Diputados, lo vamos a ver más seguido, esperemos. Va a venir más al programa. Ya pidió un cambio de horario. Este horario es... lo vamos a hacer, claro que sí. Charo, la productora, dice que también. Lo vamos a hacer. Hay consenso. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a Sol, que hace redes, a Charo, a Johnny, a Flor, que está en el otro lado. Juan Maclau, nos vemos. Agus, buen viaje. Gracias. ¿Agus no volvés más? No, bueno, en algún momento vuelvo. Volveremos, siempre volveremos. Besos a todos y que tengan un muy lindo martes. Chao. Chao.